Esto es Facts, un podcast by Fe Razonable, donde hablaremos de teología, filosofía, apologética y temas relevantes al cristianismo. Bienvenidos. Muy buenas noches con todas las personas que nos están escuchando en esta nueva entrega de Facts Podcast. Conmigo tengo a su buen amigo Farid Buenrostro, que siempre nos acompaña aquí. Y Farid es, aparte de la mente maestra detrás de todo esto, es una persona que siempre nos aporta aquí con excelentes ideas. ¿Cómo estás, amigo? Hola amigos, buenas noches a todos. Muchas gracias. La verdad es que está bastante interesante este tema. Ya tenía por algunos proyectos que hemos estado haciendo, algún tiempo que no grabábamos un podcast, pero bueno, la verdad es que nos juntamos y ameritaba mucho el estar y el hablar de este tema. Entonces, pues también quisimos traer a un invitado que yo creo que la mayoría de los que están sumergidos en la apologética conocen. Es un colaborador de Fe Razonable, pero bueno, no le voy a quitar la presentación que tiene Juan. Entonces, haznos el honor de presentar al ungido del Señor, a nuestro invitado del día, amigo. Claro que sí. Entonces, en este podcast, debido a la temática, hemos resuelto con Farid invitar a uno de nuestros compañeros en Fe Razonable, y su nombre es Juan Contreras. Juan tiene muchísima experiencia en esto y aparte de eso tiene un super canal de YouTube que ya él mismo les va a comentar. ¿Cómo estás, Juan? Y que no me ha invitado, por cierto. Tengo cierto, que ya mismo le invita a Farid, tranquilo. Tengo que sacar eso de mi corazón. Tienes que ganarte la invitación, o sea, tienes que... Yo creo que sí, bro, sí. Es como la salvación por méritos, o sea, tienes que hacer méritos. Creo que sí, perdón. ¿Cómo estás, amigo? Ya. ¿Es Juan o Joan? Creo que es Joan, ¿no? Si quieren, Joan. pueden decirlo Joan. Bueno, un saludo a todos los oyentes. Gracias por la invitación. Muy, muy sorprendido por la invitación, sobre todo por el tema, porque es un tema bastante interesante, pero que creo que desde el pueblo cristiano se carece de ciertas respuestas y opiniones razonables, ¿no? Teniendo en cuenta que pues no queremos destruir a las personas, sino, como lo dice 1 Corintios, destruir los argumentos y llevarlos cautivos a Cristo, que es lo que deseamos. Qué bueno que mencionas eso, porque siempre, o por lo menos a mí, me han tachado mucho de atacar cuando piensan que digo algo en contra de alguno de sus pensamientos de alguna persona, piensan que los estamos atacando o que principalmente yo los estoy atacando, pero eso es muy importante, ¿no? El mencionar que siempre atacamos las ideas y no a las personas. Entonces, Sí. Tal vez mucha gente que no tiene o no está como sumergida en esto y que apenas va empezando, como que tiene esa idea, ¿no? De que tomarse personal esto. Y no, pues simplemente, por ejemplo, yo puedo tener una idea, Joan puede estar en contra de esa idea y no por eso es algo personal contra mí o que esté en contra de mí, sino simplemente no es compatible con esa idea y pues ya Joan se va a ir al infierno porque yo estoy en lo correcto, ¿no? Sí, así pasaría algo así. Pero es importante que mencionar eso. Sí, y es súper importante porque de hecho hace parte de la concepción de la libertad. La libertad tiene el riesgo de herir susceptibilidades, pero eso no implica que una persona tenga que vivir herida toda su vida o como una víctima perpetua, de lo que vamos a hablar durante el programa. Así que, pues, tristemente, como estos días lo he revisado por ahí en algunas temáticas, la verdad engendra odio. Decir la verdad es el acto más puro de amor que puede haber, así moleste, ¿no? Porque la verdad es exclusiva, aunque no sea excluyente. Sí, es ahí muy importante eso, porque pues obviamente la verdad es totalmente exclusiva y si
Y ahorita que estamos justamente en esta etapa posmoderna, que todos quieren ser inclusivos y así, pues va a topar totalmente, ¿no? Y siempre va a estar así. Y la confusión, yo creo que todos piensan que el no ser compatible o no hace, sí, no ser compatible con esa idea es ser intolerante, ¿no? Pero la realidad es que no, es que es la verdadera tolerancia. O sea, yo puedo no ser compatible con Juan en algunas cosas, pero aún así es mi amigo, lo tolero y todo, ¿no? Pero en la actualidad se confunde que simplemente por no creer lo mismo que esa persona, ya eres intolerante y pues eso es totalmente falso, ¿no? Entonces, ahí hacemos un llamado a la verdadera tolerancia, que muchas Así veces es. se ha confundido. Pero bueno, Y ya nos estamos poniendo muy filosos desde un principio. Entonces, Joan, sí, cálmanos, por favor. sí, y bueno, para todos aquellos que nos escuchan, para darle un poquito de contexto a lo que estamos hablando el día de hoy, no ha pasado muchos días desde el debut de la famosa película de Buzz Lightyear. Y no sé ustedes, pero por ejemplo yo era fan de Toy Story, ¿no? Y esta película cuando salió el tráiler dije, ah, qué genial, esta es seguro una de las que voy a ver. Pero luego de eso empezó a salir toda esta ola, esta marea de críticas hacia la película por una escena que tiene, y bueno, alerta de spoiler aquí, al final de la escena hay dos mujeres que tienen a un niño en sus brazos y se están besando. Y acorde a los reportes, porque la verdad yo no he visto la película hasta esa escena, dura alrededor de 3, 4 segundos. Y muchos cristianos tomaron la decisión, y eso, por ejemplo, me incluye a mí, por eso no la he visto, de no asistir a la película por esto. Ahora, la pregunta aquí es la siguiente, y creo que con esto podemos empezar, ¿no? Buzz Lightyear empezó con un debut terrible. Ahí estaba leyendo por ahí unos reportes que Disney había invertido casi $200 millones en esta película. No sé si serían verdad los datos. Y apenas, y ni siquiera han logrado recolectar la mitad, es decir, van por los 80 millones, ¿no? Y muchas personas culpan en general al pueblo cristiano y al pueblo católico de este fracaso taquillero, pero no solo que lo culpan, sino que ya lo catalogan, ¿no? Es decir, por ejemplo, Chris Evans salió a decir que somos unos idiotas y unos dinosaurios por no aceptar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ahí la pregunta para ustedes y para empezar es, ¿cómo ven esto de esta escena, ¿no? Porque para mí no es tanto la escena, porque es decir, no es la primera ni la última película que va a contener escenas de ese tipo, sino más bien es todo el lobby detrás de esta escena, incluyendo a los altos directivos de Disney, que ya en un rato vamos a conversar de ellos. Pero ¿cómo ven ustedes toda esta marea de cosas que se desató luego de que Buzz Lightyear fracase rotundamente? Bueno, yo no he visto la película, pero sí creo, estoy en la línea con ustedes respecto a lo que está sucediendo. Triste de Chris Evans, se me cayó un ídolo, dijeron por ahí. Sí. Yo soy Adiós, fan del Cap. Capitán. Adiós, Cap. Ahora sí, adiós. Hasta luego, Cap. Ujú. Pero creo que es precisamente, y precisamente en el mes de junio, en el mes del orgullo gay, creo que hace todo parte de una estrategia publicitaria del lobby LGTBIQ+, que busca precisamente normalizar y de construir aquellos estereotipos heteropatriarcales que la sociedad en algún momento quiso definirlos. En algún momento, en algún punto de la historia, los hombres nos reunimos para generar un monstruo llamado heteronormatividad para oprimir a los diversos, ¿no? Situación que obviamente se está usando hoy en una gran cantidad de conceptos que creo que debemos
debemos hoy aterrizar. Y, por ejemplo, generar una crisis, por ejemplo, de identidad en el ser humano. Una cosa es que crees tú una serie como de Netflix como Elite, donde claramente hay homosexualidad, hay lesbianismo, hay una cantidad de cosas. Un amigo lo estaba viendo, que día fui a visitarlo y yo, wow, quedé como que, ok, es explícito, pero creo que creo que lo hacen con ese fin, pero hacerlo directamente con una saga como Toy Story, como Buzz Lightyear, es ir directo al corazón de la infancia de todos nosotros e ir de alguna manera a educar a nuestros hijos, aunque no los tengamos. Eso implica un ataque frontal claramente a los valores que se encuentran en el centro de Occidente, porque obviamente en una cultura cristiana esto se puede hacer. Es curioso, en una cultura cristiana tú puedes emitir este tipo de películas, pero no puedes hacerlo en Oriente. Y de hecho creo que fue lo que Como el pasó. tweet, ¿no? No me acuerdo qué musulmán puso eso, justamente David Wood le respondió, o el musulmán puso que por qué en Medio Oriente no se hacían esas cosas, y David Wood le contestó porque allá los matan. Bueno, ya nada más paréntesis, perdón por meterme. En semejante concepción de la libertad que el cristianismo ha traído a las civilizaciones. O sea, la concepción de la libertad tan completa que dejamos y la cultura cristiana permite que aún haya subversión contra los mismos valores cristianos que formaron a esta cultura. Entonces, es un análisis que podemos ver desde muchas aristas. Sí, yo tampoco la he visto. Yo creo que hay muchas cosas. Lo que a mí me molesta es que lo tengan que hacer tan forzado. O sea, es algo súper, súper forzado que lo hicieron solamente para, como dices, publicidad para el mes y como para agradar. Y yo creo que tenían pensado ellos que al hacer esto, pues toda la gente los iba a apoyar, etcétera, etcétera. Pero también he visto como, pues justamente eso, ¿no? De que muchas personas no están de acuerdo con eso y han decidido, pues sí, digámoslo así, boicotear como esta parte de, pues simplemente no voy a ver la película con mis hijos por este tipo de cosas, ¿no? Y ahora, pues obviamente, como bien decían, o sea, esto ha salido en muchísimas películas. Por ejemplo, en Doctor Strange, sale las mamás de las niñas, pues salen ahí, ¿no? Y poco a poco se va haciendo. Yo creo que el problema aquí es que es una película ya totalmente infantil y eso ya es como lo delicado, ¿no? No sé cómo tú lo veas. O sea, eso es lo delicado que es ya justamente con el público infantil lo que quieren, pues no imponer, pero sí poco a poco irlo metiendo, normalizándolo hasta llegar a un punto así, que ya se podría decir que ya está normalizado, ¿no? Pero digamos lo que yo veo como un poquito de esperanza, ¿no? En este tipo de cosas que la gente se subió a hacer. Pero también hay otra cosa que ahorita es algo que les quiero preguntar más adelante, pero lo dejo nada más sobre la mesa. Yo creo que también la iglesia en redes sociales no hizo las cosas del todo correctas. Y ahorita vamos a platicarlo porque no sé, como que nos llegan a tachar a nosotros de como muy religiosos, ya sabes. Y he visto muchos comentarios en Facebook que, aunque obviamente yo tampoco estoy de acuerdo con la película y no la pienso ir a ver, siento que muchos comentarios en Facebook perjudican en lugar de ayudar al pueblo cristiano. No sé si me explique ahí. Que eso es como el otro polo, ¿no? Que también creo que estaría bueno justamente hablar, ¿no? Sí, yo observo varias cosas. Mira, el atacar y el pervertir el género humano es un ataque frontal claramente a la esencia humana, ¿sí? Es lo que siempre se ha visto. De hecho, desde el Génesis encontramos varias historias de cómo a partir del uso de ciertas libertades,
los seres libres creados por Dios han tratado de subvertir la naturaleza del género humano de muchas maneras. Y es que esta alteración del género humano resulta en una crisis de identidad. Digamos, si la película hubiese sido El viajero espacial y su amiga la lesbiana, habría sido otro el tema, pero es que se metieron con Buzz Lightyear, ¿sí? Yeah. Es un ataque frontal con la infancia, como diciéndote, oye, siempre no, esa infancia que tuviste siempre no fue la que creíste tener, sino que era de esta manera. Ajá. De la misma manera, por ejemplo, cuando salió en la serie de Netflix de Jesús, de este Jesús como... Moderno, ¿no? Moderno, sí. Y es que se nos quiere meter la idea, y creo que de ahí podemos tomar mucho, es que lo nuevo es necesariamente bueno. Y ahí el progresismo es eso. O sea, todo lo que es nuevo es bueno, pero no necesariamente es así. Sí, no todo lo nuevo. Por lo tanto, no tenemos por qué abrazar la cultura de que todo lo que es nuevo, de alguna manera, es bueno, aunque la cultura homosexual y lésbica ha vivido con la humanidad desde hace muchos años, muchas épocas atrás. Aceptar las cosas nuevas como si fueran buenas es, pues, en efecto, es algo errado. Y querer meternos estos estereotipos, porque crean estereotipos, en donde en una película no puede existir un personaje, o sea, tienen que en toda película existir el asiático, el del Medio Oriente, la persona con tez negra, tiene que existir el latino, el homosexual y el resto son gringos, ¿sí? Y todas las películas giran en eso. Por ejemplo, otro ejemplo de una inclusión forzada. En El Señor de los Anillos, la serie que va a sacar Prime, un elfo es negro, ¿sí? ¿Cuál es el problema aquí? Que sea negro o no, no. El problema es forzar conceptos que en esencia no aplicaban para ciertas historias, ¿sí? Tolkien nunca escribió que los elfos tuviesen ciertas características y no fuesen únicamente nórdicos. Esa era la esencia. Y claramente el fandom entiende que esto no puede aplicarse de esta manera. ¿Qué le pasó a DC Comics últimamente? Por ejemplo, con el hijo de Superman. Forzaron que el hijo de Superman tuviese un romance con otro personaje de DC Comics y fuese, pues, del orgullo gay. Y esto no le ha ido bien a DC Comics en los impresos. ¿Por qué? Una cosa es tomar la esencia de una historia y querer cambiarla para querer mostrarnos que todo puede cambiar, porque básicamente lo que la ideología de género busca es decirte, oye, la realidad la determinas tú. ¿Sí? O sea, la realidad no es verdadera y por lo tanto tú determinas tu propia realidad. Pero en este aspecto, como digo, pudieron haber sacado una película de El viajero espacial y su amiga la lesbiana como un arco argumental diferente y no tocar la esencia de una historia que pues está impregnada en la cultura. Toy Story está impregnado en la esencia de la cultura y muchos cristianos crecimos con Toy Story. Eso implica un ataque frontal no solamente a los valores objetivos de nuestra sociedad occidental, sino que también es un ataque pues, frontal al cristianismo. Y aquí, tal vez uniendo un poco de ideas que ambos ya estuvieron mencionando. Uno es esta inclusión forzada, ¿no? De que sabemos y que se está dando, ¿no? Ahora, si uno indaga más profundo el porqué de esta inclusión, ¿no? Viene justamente de estos ideas posmodernas de que la realidad es manipulable y es manipulable porque yo como ser humano tengo la capacidad de cambiar esta realidad en base a lo que yo siento y pienso, ¿ya? Y ese es un poco el discurso de la ideología de género, es decir, o sea, si yo no me siento bien con mi realidad, es decir, yo soy varón, ¿ya? Y yo no me siento conforme con esto,
Yo nada más tengo que sentirme mal conmigo mismo y empezar a transicionar hacia algo que no soy, hacia una mujer, ¿ya? El problema de esto también, obviamente, aparte que es totalmente algo que va en contra de la biología básica, ¿no? Es que en este caminar, las personas detrás de esta agenda quieren que el resto del mundo entero, básicamente los acompañemos en su locura, ¿no? Y aceptemos esto y estemos de acuerdo. Y a más de eso, la idea de ellos es que, bueno, muchas de estas personas no la van a aceptar, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que formar a las nuevas generaciones en esto, ¿no? Es que Y eso fue un poco también lo que dijo esta señora de nombre, ya les voy a decir, Carrie Burke, ¿no? Que es una directora de Disney, que salió diciendo básicamente, yo tengo un niño queer y un niño transgénero y no sé qué, y por ellos yo quiero meter a más personajes de LGTBI en Disney. Y es como, bueno, a ver, señora, un ratito, ¿ya? Si usted decidió formar a sus hijos así, es como, o sea, ¿qué se le puede hacer? Obviamente nosotros no estamos en nada de acuerdo con eso, ¿ya? Pero, ¿por qué obligar al resto de personas a que piense como usted? ¿Por qué obligar al resto de padres a, a que piensen así? Y justo lo que dijo Juan, ¿no? O sea, ¿por qué quitarle la libertad a los padres de formar con los valores que ellos quieren? Y eso es un poco creo que el malestar más profundo de esta película Buzz Lightyear, ¿no? Es que eso es, te digo, lo que mencionaba un poquito antes de la falsa tolerancia, porque ellos se sienten atacados cuando una persona no está de acuerdo con lo que piensa. ¿Sí me explico? Y entonces al que no está de acuerdo con lo que piensa, lo tachan de intolerante, que justamente es una tontería, porque debes de no estar de acuerdo con alguien para tolerar esa cuestión. Y entonces siento que nosotros como cristianos que tenemos uno de los principios de tolerancia, pues es justamente eso, toleramos eso, pero esas personas están redefiniendo la tolerancia y por eso quieren que todas las personas estén de acuerdo con ellos y a los que no están de acuerdo con ellos los tachan de intolerantes y obviamente al tacharlos de intolerantes pues son atacados, ¿no? Tal vez no de forma directa, pero sí de una forma indirecta, porque vamos, ¿quién quiere ser un intolerante en su clase de preparatoria, por ejemplo, ¿no? Y ves a muchos niños cristianos que están entre la espada y la pared porque obviamente tienen esta sensación de no quiero ser arcaico, no quiero ser un dinosaurio, como dijo Chris Evans, tengo que ser tolerante porque Jesús me mandó a amar. Y ese es como ese discurso donde muchos cristianos jóvenes están siendo enredados y que termina hacerlos por ceder en esta cuestión. Y entonces todas esas generaciones están siendo atacadas y ahora pues Disney, que ya sabíamos, pues está yendo sobre los niños, literalmente, ¿no? Y yo me acuerdo hace 3 años, ¿no? Venía de la universidad en una combi aquí, vivo en el Estado de México, sobrevivo en el Estado de México más bien, y obviamente ya estaba como de moda en Estados Unidos esta cuestión de la ideología de género y ya sabes, pero pues yo leía y decía, no manches, va a ser algo peligroso que va a venir a mi país en unos 5 años, pero esa vez venía aquí y venía un abuelo con su nieta, y su nieta iba como en la secundaria más o menos, le calculo, y el señor le dijo, y oye, entonces, ¿qué pasó con tu compañero? Y la chavita empezó a regañar a su abuelo y le dijo que era un intolerante, retrógrada, que por qué le asignaba el género a su compañero, si pues su compañero no sabía ni cómo definirse y no sé qué, y él le empezó a decir cosas y eso me sorprendió mucho y dije, no manches, yo lo que esperaba en años futuros literalmente ya está aquí, o sea, y ya están siendo adoctrinados de cierta forma en escuelas y también en cuestiones como
pues como en entretenimiento, ¿no? Que es justamente, y entonces veo a todos bombardeando desde diferentes puntos, en las escuelas, en algunas iglesias, inclusive teología queer, entretenimiento con Disney, Netflix, todo lo que ven, literalmente ya todo debe de ser así, si no te prohíben. Y entonces vemos a todo esto que se ha reunido para atacar todo. Y lo vemos entonces, toda esa bomba con los jóvenes cristianos que no quieren ser retrógradas, que no quieren ser gente que odia, que no quieren estar aislados, pues están todos y terminan cediendo. Esa es la cuestión. Y que en algunos años, si seguimos haciendo esto, pues yo creo que ya no va a haber vuelta atrás. O sea, ya literalmente la palabra de intolerante se va a redefinir y quien no esté de acuerdo con eso, simplemente ya te van a banear literalmente, ¿no? Eso es algo que podría pasar y que de hecho ya está pasando en muchas cosas, ¿no? Sí, uno de los conceptos más, como lo decía Juan, era uno de los conceptos más atacados es la relativización de la realidad, ¿no? Ya. Y es porque la postmoderna precisamente ofrece el concepto de que la verdad no es necesariamente verdadera, o sea, no existe la verdad, ¿sí? Y probablemente hemos escuchado eso constantemente nuestros amigos, nuestros cercanos. No existe la verdad. Si no existe tal cuestión como la verdad, pues la realidad es modificable, la identidad es modificable y todo hace parte de la subjetividad que se representa precisamente en la ideología. Y la ideología no es más que un pensamiento subjetivo que aspira a la universalidad, aunque no coincida con la realidad. Y sucede que si unes relativismo con ideología, lo que tú vas a hacer es una bomba cultural en la cual vas a producir víctimas perpetuas por todo, porque van a vivir ofendidos, la llamada generación de cristal. Y van a vivir ofendidos porque a este mundo, a este sistema, a esa macroingeniería cultural que hoy trata de con ingeniería cultural y social modificar los estereotipos de género, crear víctimas. Entonces, por ejemplo, es rentable crear víctimas de la heteronormatividad. Entonces, los homosexuales, las lesbianas son víctimas de la heteronormatividad. Eh, las víctimas del patriarcado, las mujeres, las víctimas del racismo, los negros, las víctimas del capital, los obreros, víctimas por donde tú quieras, ¿sí? Y curiosamente eso hace que la gente se adhiera más a ciertas cosmovisiones. Sí, que lo haga como que lo tome personal, ¿no? O sea, que ya le pertenezca esa ideología porque se está victimizando o ve víctimas en algunos de sus familiares o amigos. Eso es interesante. Y eso es súper curioso porque el mundo te dice, si esta limitación es incómoda para ti, cámbiala. Entonces, si para ti tu género es una limitación, cámbialo. Si para ti, porque no estamos hablando solo de homosexualidad, hoy se puede cambiar, por ejemplo, la transracialidad. Entonces yo me autopercibo como de una raza o una racialidad diferente, o transable, o los transdiscapacitados. Yo me autopercibo como una persona que tuvo que haber nacido discapacitada. Entonces me echo ácido a los ojos porque yo me autopercibo ciego. O me mutilo un pie o un brazo porque me autopercibo de cierta manera. Hay limitaciones en nuestra vida, en nuestra conciencia, en nuestra salud mental, que nos hacen vivir limitados. Y curiosamente, el cristianismo es todo lo contrario. El cristianismo afirma que Dios se perfecciona en las debilidades, en esas limitaciones. O sea, Él toma esas limitaciones, esos defectos, esas incomodidades de nosotros y Él se perfecciona en nosotros. Por eso el cristianismo es políticamente incorrecto, porque te dice, tu limitación hace parte de tu naturaleza humana. ¿Sí? Hace parte de tu esencia humana y pues claramente crear víctimas perpetuas a demanda es lo que el mundo hace, porque eso es rentable, porque eso da, y son incautos, desinformados, útiles, personas que optan por una parte de la información deliberadamente, quitan la otra parte de la información, son útiles porque pues sirven para una utilidad masiva.
Y bueno, haciendo un poco hincapié en esta idea de los... Sí, bueno, creo que límites es la mejor palabra, ¿no? O sea, hay una generación que está creciendo con esta idea de, bueno, si no me siento conforme con algo, debo hacer algo para cambiarlo, ¿ya? Y en cierto modo, o sea, aplicado en el mejor de los sentidos, está bien, ¿no? O sea, si me siento inconforme, no sé, con mi lugar laboral, es como, es obvio, o sea, haz algo para que mejore, habla con tu jefe, mira qué puede hacer mejor, o sea, ese tipo de cosas está bien, ¿no? Pero el problema de esta nueva generación es que se le ha enseñado que puede tener todo lo que quiere y como Juan decía y también como Farid decía, el momento en el que no lo hace y viene otra persona y le dice, ¿sabes qué? Eso no se puede hacer. Es como atacarlo en lo profundo de su ser y esa persona se convierte en una víctima, ¿no? Y más específico en todo esto lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, el momento en que una niña quiere ser un niño, ¿ya? Y empieza todo este cambio hormonal o lo que sea, y viene alguien y dice, o sea, estás haciendo algo incorrecto, estás haciendo algo antinatural, esa persona se convierte en básicamente un agresor solo por hacerle caer en cuenta a la persona que, hey, o sea, no te das cuenta que hay algo que anda mal, o sea, hay algo que no está bien, ¿no? Y hoy en día estamos viendo ya muchos frutos de toda esta, todos estos cambios, ¿no? Todos estos elementos que están ahí. No sé si ustedes han visto, pero en este programa que se llama TLC, ya hay una serie que salió creo que hace unos 2 o 3 años que se llama I Am Jazz, Yo Soy Jazz, ¿ya? Y es la historia de este niño que desde pequeño jugaba con muñecas y todo y eso, y empezó a transicionar de género a muy temprana edad. Y recientemente, creo que fue el anterior año, sacaron una nueva temporada. Yo me he visto un par de episodios de las primeras y de la nueva temporada solo vi un par de videos en YouTube porque ya no veo mucha tele. Pero el punto es que vayan a ver un par de episodios de las primeras temporadas y es como, ay, sí, o sea, es el encanto de una persona que se autodescubre, ¿no? Que descubre que milagrosamente ya no es niño, sino es niña, ¿no? Esta última temporada para mí fue un shock. ¿Por qué? Porque este chico, y le voy a decir, es chico, o sea, genéticamente es hombre, o sea, es totalmente hoy en día ya tiene el cuerpo, el cuerpo de una mujer, ¿no? Porque se hizo varias cirugías, empezó a tomar hormonas, etcétera, y ya está en la universidad. Y es triste porque este chico se nota que tiene muchos problemas psicológicos, es decir, se ganó una beca, no sé si es en Stanford o ya no me acuerdo bien, pero se ganó una beca en una buena universidad. Y los primeros episodios empiezan con este chico teniendo ataques de ansiedad porque no aguantaba este nuevo cambio, ¿no? Y uno dice, bueno, es normal cuando pasas del colegio a la universidad, o sea, sí, o sea, todos tenemos en cierto grado lo mismo, ¿no? Pero uno ve a este chico y dice, bueno, es porque se cambió de colegio a universidad, pero ves las pocas escenas que ellos te dejan ver en esta serie y dices, no, algo no anda bien, o sea, este chico necesita realmente ayuda, ¿no? Porque tiene estos ataques de ansiedad en donde se deprime y ahorita con apenas 17 o 18 años ya está con problemas de salud sumamente graves, toma ni sé cuántas pastillas al día, tiene obesidad mórbida, o sea,
Y ojo, o sea, para las personas que me escuchan, yo no estoy diciendo que todos los transexuales son enfermos ni nada de eso. O sea, hay que diferenciar causalidad de correlación. Pero sí sí afecta en algo, en lo profundo, estos cambios que, como digo, ya se está viendo hoy en día estas personas que no, hay algo que no está bien, o sea, y se nota. Y eso es lo que todos quieren tapar, y yo considero que incluso con estas películas todo el mundo quiere tapar eso, es decir, como que aceptémosles, pero nadie está viendo las consecuencias de esto, ¿no? Sí, yo diría, por ejemplo, y esa es la parte triste, ¿sabes? Porque, y qué bueno la claridad, aquí nosotros, creo que hablando de este tema, nos preocupa la salud de las personas que pasan por esto. Y a mí me preocupa, Exacto. porque no es salud en Ajá. ningún punto de vista. Es bienestar, porque las ganancias cognitivas que hay con el solo hecho de tener ciertas limitaciones o inconformidades con la realidad y no poder cambiarlas, eso genera estrés desde la persona que no alcanza a ganar el dinero que quiere ganar y tiene problemas. Imagínate eso en un problema como, por ejemplo, la sexualidad. Un hombre que tiene, creo que podemos decirlo en el podcast, ¿sí? Disfunción, por ejemplo, y Ujú. tiene problemas con la realidad, esto le genera mucha ansiedad y posiblemente mucha depresión. Ahora, si lo transpones y lo llevas a un caso de identidad sexual, de identidad de género, la ansiedad es mayor. No por nada los casos de mayor procesos de depresión y muchos casos, por ejemplo, de suicidio, se presentan tristemente en esta comunidad, porque Ujú. es una comunidad confundida, es una comunidad que requiere ayuda, no requiere que eh, le des ánimo para que lo haga, ¿sí? Y es triste saber eso y triste desde mi parte asumir que los psicólogos y la psicología tienen mucho problema en esto, aún sabiendo que hoy existe todavía la disforia de género en el DSM, Mm. seguimos promoviendo esto. ¿Qué pasaría si el día de mañana sale una película promoviendo a una chica anoréxica de 14 años que pesa 15 kilos, de que ella puede salir adelante y que ella puede hacerse una liposucción porque se autopercibe como una mujer obesa de 300 kilos? Ujú. ¿Qué haríamos con eso? Me pregunto, ¿qué pasa con eso? ¿Cuál es el límite de que en la sexualidad sí pueden cambiar las cosas, pero en lo alimenticio no, ¿sí? Algunos, por ejemplo, dicen, es que la anorexia te lleva a la muerte, la transexualidad no. Bueno, pero hay peores cosas que la muerte. Por ejemplo, vivir atormentado toda tu vida con depresión está bastante mal, ¿sí? De hecho, es la pandemia oculta del siglo XXI. Entonces, hay que analizar esto no solo con objetividad, sino con el más profundo amor y benevolencia hacia estas personas de esta comunidad que requieren de verdad ayuda y normalizar o estandarizar ciertas pautas. Simplemente lo que está tratando de hacer es normalizar algo que no necesariamente aplica para todo el mundo. Ese ejemplo que mencionas de la anorexia es bastante bueno, ¿no? Porque pues es justamente eso, o sea, la ideología de género pues te dice yo me percibo, yo me siento así, ¿no? Y una persona que está sufriendo de bulimia o de anorexia pues tiene justamente este trastorno de sentirse con muchos kilos más de peso y pues obviamente no los tiene, ¿no? Y entonces pues esto te la lleva a destruirse de una forma, pero ella se sigue percibiendo. Y creo que muchos argumentos de los que ellos utilizan y muchas como ideas y frases y eslogans podrían llevarlos a las personas anoréxicas y podría funcionar porque es lo mismo. Y al final de cuentas, y bueno, es algo que también ya está pasando, ¿no? Es la gordofobia, que es lo que están llevando, ¿no? Y algunos artistas ya están justamente volviéndose promotoras en contra de la, perdón, no promotoras, en contra de la gordofobia, que Ujú. es
parte de esta cosa, ¿no? Y es a lo que nos está llevando toda esta parte que es, o sea, ¿qué sería más fácil? Simplemente ayudar a una persona que tiene este tipo de diáspora. Yo lo veo así, corríjanme si ustedes no, pero Por ejemplo, que tiene esta diáspora y ayudarla psicológicamente o hacer toda una etapa de cirugías, de proceso de hormonas para llevarlo hasta el cambio de sexo, ¿no? O sea, literalmente estamos haciendo lo totalmente difícil y lo casi imposible en lugar de centrarnos en algo que es lo que debería de ser lo que es, ¿no? Que es lo que mencionabas de la enfermedad, yo había leído que es bueno, según sacan la entrevista, no me acuerdo cómo se llama este compadre, pero sacan la entrevista y él menciona, él era el jefe de, ¿cómo se llaman los que catalogan cuáles son enfermedades mentales y cuáles no? La que acabas de la mencionar. APA, la American Ujú. Psychology Association. Bueno, él era director de eso y justamente él menciona que en esas épocas la homosexualidad estaba catalogada como una enfermedad mental y que a él lo presionaron políticamente para que lo sacara y que Ujú. se llevó una votación de todos ellos y obviamente pues votaron que se sacara con la condición de que después se demostrara que realmente no era una enfermedad mental, pero nunca se demostró eso. ¿Sí me explico? Y entonces hace algunos años lo entrevistan y él cuenta como que toda esta historia y él menciona que solamente se sacó por algo político y de ahí vino una super persecución para este compadre. Le tiraban cosas en su casa y se tuvo que estar moviendo de casa durante muchas ocasiones por toda esta cuestión de lo que dijo. Entonces ahí se muestra otra vez nuevamente la verdadera intolerancia, ¿no? Sí, es que ahí radica el problema, ¿sabes? O sea, uno, lo primero que dices es supremamente interesante, es triste como ellos dicen, esto no es una enfermedad mental o esto no es una patología psicológica, pero usan patologías para discriminar, por ejemplo, gordofobia o homofobia, ¿sí? Ujú. Lo que sucede con la ideología es que es contraintuitiva, siempre va a ser contraintuitiva, o sea, sufre de contradicciones constantemente. Usan y se convierten en lo que juraron eliminar en algún momento. Y eso es bastante triste. Nunca deberíamos usar una palabra como la fobia para referirnos despectivamente a alguien. Eso nunca debería ser. De la misma manera que la gente no debería decir, es que usted es un bipolar. Ni siquiera saben qué es bipolar. Por ejemplo, eso por un lado. Y por el otro, creo que el problema de la ideología es que no puede comprometerse con la verdad, ¿sí? Ese caso lo recuerdo, es un caso bien documentado, de hecho. César Vidal lo documenta en un libro que se llama El pecado de Sodoma, en donde habla precisamente como en 1972 se extrae la homosexualidad del DSM, luego se extraen otro tipo digamos que de cuadros sintomáticos asociados, y hasta el día de hoy activistas del lobby LGTBI tienen que estar presentes en los debates de la APA. Y sigue pasando hoy. Y hoy, por ejemplo, siguen queriendo quitar la disforia de género del DSM, porque hay una presión política, porque no queremos aceptar la verdad y la realidad, ¿sí? Y, y me parece a mí que el no coincidir la realidad con la verdad implica necesariamente un problema profundo en la identidad del género humano. Ujú. Ya que mencionaron esto de las fobias y de la gordofobia, también hace unos meses. Juanse es gordofóbico, tengo que decirlo. Juanse es muy gordofóbico, así como Raúl es presupofóbico o algo así. Juanse es gordofóbico. Ya, perdón. Sí, sí, amigos, en este podcast les voy a dar duro a las personas que no hacen ejercicio. Entonces, bueno, retomando la idea, no sé si vieron, pero en una revista de Cosmopolitan salió una mujer negra
obviamente gorda, o sea, no hay para dónde ir. Y decía, this is healthy, o sea, esto es saludable, ¿no? Entonces, es lo que decía Juan, ¿no? Todas estas ideas contraintuitivas de, de aceptar mi cuerpo tal y como es y aceptarme yo tal y como soy. O sea, en la medida en la cual tus emociones no sobrepasen tus pensamientos, tus emociones tus emociones no sobrepasen tus pensamientos, o sea, tu parte racional. eh, no hay no hay ningún problema con esta frase, es decir, o sea, aceptarnos como somos no implica no caminar hacia algo mejor, ¿no? Y Pero obviamente sí es si tú tienes la sobre... confusión de lo objetivo con lo subjetivo también, ¿no? Exacto, exacto. Es la confusión del objetivo con lo subjetivo y obviamente hoy en día, por ejemplo, nosotros tenemos tablas que son objetivas en el punto de, bueno, si tú mides, no sé, 1,70 m, ¿no? Y estás pesando 90 kilos, o sea, preocúpate porque no es saludable, ¿no? Sí. Y todo esto, Es este lo que justo discurso me pasó, bro. de la fobia, a ti te dijeron que estás gordito. Sí, el ejemplo que pusiste, ya después de esto te vas a dar cuenta que estoy gordo y no vas a querer hacer más podcast, pero sí me pasó. Hasta que bajes de peso. Que baje, sí. Sí, entonces, es toda esta idea de, ¿no? De hiper, por así decirlo, ah, de colocar a las emociones por encima de la razón, ¿no? Es decir, o sea, sí está bien, o sea, tengo que aceptar ciertas cosas de mi cuerpo que son así, no puedo cambiar, pero eso no implica que tenga que básicamente hacerlo un tacho de basura y decir, no, o sea, yo lo tengo así y todos tienen que aceptarlo así y el que no lo acepte es un homofóbico, es un gordofóbico, es un delgadofóbico, es un feofóbico, lo que sea. O sea, el punto es que suena chistoso, pero es a lo que estamos llegando, ¿no? Para, Ahí, por ejemplo, para complementar un poquito tu apunte, peculiar apunte, es que encuentro que la situación con la ideología precisamente es relativizar los aspectos concretos de la vida. Una cosa es que sea relativo a mí el gusto musical. Eso no es un aspecto relativo de la vida. La música es relativa precisamente porque no es concreta. Pero, por ejemplo, la vida, la identidad, la verdad, la realidad, la lógica, la razón, son aspectos concretos. Y es precisamente lo que la ideología y el relativismo tratan, y con todo éxito lo logran, es distorsionar los aspectos concretos de la vida. Y es ahí donde debemos no solo dar una buena batalla desde la fe y desde el cristianismo, una batalla razonable, sino también una batalla espiritual, porque desprestigiar o menospreciar la verdad es claramente menospreciar un aspecto concreto de la vida y es faltar a la realidad y claramente también es no tener aprecio por la vida misma. A mí muchas veces me dicen, ¿por qué pones tantos ejemplos de la comunidad LGTBIQ? Venga, pongamos un ejemplo, por ejemplo, de personas que se tatúan el cuerpo y se modifican completamente. El ejemplo es exactamente el mismo. Hay un problema con una disonancia cognitiva que hay sobre la realidad de mi cuerpo. Ahora tengo que modificarme mi cuerpo para parecerme al Ken de Barbie. O tengo que modificar mi cuerpo para parecerme a la calavera, al Red Skrull de Capitán América. O tengo que modificar mi cuerpo, por ejemplo, ponerme muchas pompas o ponerme mucho busto o ponerme mucho botox. Y hay una distorsión de la realidad. O sea, esto aplica para todos. Esto no es para unos sí, para otros no. Es una distorsión de la realidad, de la verdad, que no te lleva a aceptarte como eres, como lo decía Juan. ¿Crees que la iglesia esté cayendo también en esa distorsión? Tal vez sería otro tema, pero nada más me generó esa duda. Yo creo que la iglesia tiene un problema de querer homogeneizar a las personas. No me vas a creer, pero
un día entré a una tienda de ropa barata en Colombia. No sé cómo le dicen ustedes en sus países. Aquí le decimos el todo a 1.000, o sea, todo a 1.000 pesos. Es como si fuese el Dollar City o todo a $1 o algo así. Había un stand que decía literalmente faldas cristianas. La gente, la ge- en algún momento dijimos los cristianos debemos vestirnos de esta manera, debemos comportarnos de esta manera y creo que más bien caemos en homogeneizar a las personas. Creo que la gracia de Dios es, como lo dice Pablo, multiforme y se presenta de muchas maneras. Ahora, no estoy diciendo que sea diversa, es multiforme en el aspecto teológico de lo que... Te trabaste al final, amigo. O no sé si me trabé. Creo que fui yo. Básicamente decía eso, que la gracia de Dios se presenta de múltiples maneras, no de diversas maneras. Alguna vez me dijeron que Jesús se autopercibía a Dios y que Jesús pues Me han dicho. aplicaba. Pero es que Jesús, es la diferencia de la autopercepción y la autocomprensión es que Jesús entendía su naturaleza. La autocomprensión entiende la naturaleza, la autopercepción trata de omitirla. Esas son las diferencias. Y son diferencias que aportan al debate y aportan a que nosotros, por ejemplo, nos podemos autocomprender hijos de Dios. ¿Sí? Pero no, dile. No, Dale. pues, no, te termina y ya, para pasar a otro tema que es lo que había platicado al principio. Y bueno, y digamos, cerrando la idea, es precisamente lo que las novelas, las series, Lightyear, tristemente, con Lightyear pudieron hacerlo. Es el día que Optimus Prime deje de ser Optimus Prime para que se convierta, no sé, en un celular que se convierta en otra cosa. O sea, va a cambiar el también, o sea, también va a haber oiga, no lo hagan. La saga de Transformers, pero bueno, si cambiamos las esencias de cosas que hacen parte de la cultura, eso va a generar problemas. Y es el mismo fenómeno que pasa con tratar de quitar al cristianismo del centro o, bueno, de la historia de la cultura. Es exactamente el mismo fenómeno, es la misma lucha interna, es el mismo conflicto que se presenta porque subvertir las bases de la sociedad o las bases del mensaje que son muchas veces singulares van a generar problemas. La verdad es que está bastante interesante. La duda que me surge a mí, no es duda, sino quiero escuchar su opinión. Habían mencionado que obviamente nosotros como cristianos tenemos que ciertamente pelear como esa batalla de frenar o intentar frenar lo más que pueda esta cuestión de todo lo que está pasando, ¿no? La batalla cultural. Ajá, de la batalla cultural y en amor decir la verdad y toda esta parte. La cuestión es, ¿ustedes creen que la iglesia lo está haciendo correctamente? Porque si hacemos, bueno, si pensamos así, hay dos polos que yo es lo que veo. O sea, la iglesia, digamos, lo legalista o la iglesia progresista, ¿no? La iglesia relevante y todas estas cuestiones, que es lo que ya es justamente caen del otro lado. ¿Ustedes cómo verían? Porque es lo que comentaba al principio. Yo vi muchos comentarios, tristemente, que para mí fueron desatinados, o publicaciones en Facebook y en otras redes que han sido desatinadas en esta cuestión de crítica y que más que beneficiar la batalla, digámoslo así, la entorpecen porque nos empiezan a tachar justamente de esa cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes, para empezar, ustedes compatibilizan eso conmigo o ustedes la verdad es que sí creen que se debe de frenar así y toda esa cuestión? Te digo, yo también creo que se debe de frenar y para aclarar esto, ¿no? Y no voy a ver Buzz Lightyear. Y creo que se unan, por ejemplo, cristianos en general y que esté dando resultados en lo económico a Disney es algo bueno porque le estás mostrando a Disney que, pues, que no es lo que él quiere, ¿no? Digámoslo así. Pero en lo que estoy en contra es como en esa, como en ciertas publicaciones
sin tacto, esas publicaciones como que juzgan mucho, no sé si me explique más o menos. Sí, qué pena, Juan, yo interrumpo. Eh, y sí, la batalla cultural de la que se habla, aunque no voy a nombrarlo aquí o si no me sacan de fe razonable, es una muy buena es una muy buena manera de hablar de la cultura. Sin embargo, la batalla del cristiano trasciende la cultura, ¿no? La cultura es un medio y es un fin en sí mismo de nuestra batalla, pero debemos trascenderla porque entendemos que nuestra batalla no es contra carne ni contra sangre, sino contra huestes y principados espirituales, o sea, lo que domina al hombre. Por lo tanto, nuestra batalla no es en contra del homosexual, sino en el pecado. Ahora, creo que lo que pasa es que el cristiano es muy reactivo con la sexualidad y puedo entenderlo por qué. Porque el cristiano, por ejemplo, es cuidado a los jóvenes, se acuestan con sus novias antes del matrimonio y si lo hacen, disciplina pública y mejor dicho, les cae todo el peso de la ley con el lado de la sexualidad. Pero se nos olvida que Pablo pone los pecados sexuales al mismo nivel que con los pecados como la mentira, el robo, la deshonestidad. De hecho, el mismo Jesús dice, si tú anhelas o deseas en tu mente a una mujer, has fornicado con ella en el corazón. O sea, Jesús pone la vara mucho más arriba. Y me parece que la iglesia hemos tenido problemas precisamente porque hemos atacado a las personas y no hemos buscado atacar el pecado. Lo que Pablo dice, destruir los argumentos y llevarlos cautivos a Cristo. No hay que destruir a las personas. Y yo pienso y digo, bueno, ¿qué vamos a hacer el día que a nuestra iglesia entre una persona homosexual? Le hacemos lo mismo que hacíamos con aquellos que entraban a la iglesia tatuados y les decíamos que para ser cristianos tenían que quitarse el tatuaje. Mucha gente lo hizo. O entraban con piercings y tienen que quitarse el piercing. Entonces, no sé si se entiende el ejemplo. Digo, creo que Dios es un Dios absolutamente sabio que lleva y guía a las personas a hacer los cambios que nosotros como hombres no podemos proceder a hacer. Y creo, sinceramente, que el pastor o el liderazgo debe tomar la función de lo que es, servidores y herramientas, no el Dios mismo. Porque tristemente muchas veces desde el liderazgo en las iglesias hablamos inconscientemente como si fuéramos Dios, cosa que Dios no ha dicho o cosa que Dios no ha ordenado. Ahora, ¿hay que aceptar a las personas homosexuales en la iglesia? Obvio, por supuesto. Pero ¿qué es lo que no podemos hacer? Bardearlas, apedrearlas como los fariseos en la antigüedad. Aquí es donde los cristianos deben entender el mensaje de Jesús, ¿sí? Obviamente no vas a promover a una persona que vive en este mundo al liderazgo, como no vas a promover a un fornicario al liderazgo, o sea, o un mentiroso al liderazgo. Lo que yo quiero es como la homosexualidad y este tipo de cosas claramente son una tergiversación de la naturaleza humana y del propósito de Dios, pero no está más arriba que el que miente o no está más arriba que el que adultera aún siendo heterosexual, ¿sí? O sea, el pecado es tan grave como los demás pecados de los que habla la Biblia. Creo que desde ahí miraríamos con amor a las personas. Miraríamos con los ojos de Jesús a las personas, rechazando el pecado, pero dignificando a la persona y diciéndole lo que hemos dicho. Tú no eres lo que la ideología de género dice, tú no eres lo que el mundo dice que eres, tú eres lo que Dios dice que tú eres. Porque pues, precisamente estas personas carecen de identidad y Jesús entrega identidad a las personas. Qué cool esta frase, ¿no? Rechazando al pecado, pero dignificando a la persona. Y creo que eso lo vemos siempre con Jesús, ¿no? Cuando le fueron a arrojar a la prostituta a sus pies, ¿no? Jesús la dignificó. Justo el otro día escuchaba una prédica y no me había fijado en esto, pero dicen que a esta mujer es la única a la que le llamó hija, ¿ya? Hija, levántate, y esta palabra no está en ningún otro lado, obviamente la estaba dignificando,
pero que le dijo, no vuelvas a pecar, o sea, y fue claro y contundente. Entonces, tal vez ya para ir cerrando un poquito, porque ya nos acercamos a la hora, yo solo terminaría con estas ideas, ¿no? Uno, que como cristianos sí tenemos que aprender a manejar estos temas y ya no de manejarlo de manera reactiva, como dijo Juan, ¿no? Es decir, sale un tema y es, uy, no, eso no, o esto no se hace, o no sé qué, que, o sea, está bien, o sea, son parámetros que son bíblicos, ¿no? O sea, lo que dice Juan de la sexualidad, ¿no? O sea, ¿cuál es el parámetro bíblico para eso? Es simplemente dentro del matrimonio y con otra persona del sexo opuesto. Es así, punto. O sea, todo lo que esté fuera de eso simplemente es considerado como adulterio, ya sea que lo hagas con una persona del mismo sexo, con una persona que no sea tu esposo o tu esposa, con 2 o 3 personas, con un robot, con lo que sea. O sea, todo lo que está fuera de eso es así, ¿ya? Y el problema en la iglesia es que hemos aprendido que está mal, o sea, creo que todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero no hemos aprendido a tratarlo de una manera en la cual se vea el por qué está mal y los beneficios de hacerlo bien, ¿no? Y esto hablando en general en todo, ¿no? Por ejemplo, Juan aquí creo que es el único casado, Farid y yo todavía no estamos solteros, pero un poco la idea es, bueno, o sea, es del plan de Dios y cuando haces las cosas dentro del plan de Dios, ves bendición, ¿ya? Y un poquito, justo hace unos días, como dice Farid, ¿no? Pude ir al Olimpo, o sea, estuve en unas capacitaciones de allá por los Estados Unidos y tuve la oportunidad de estar en una charla con Sean McDowell, que es uno de los apologistas que más está trabajando en esto. Y algo que nos contaba Sean, que dicho sea de paso les recomiendo mucho sus videos, es que cuando él hablaba con personas de estos grupos, porque él tiene varias entrevistas con feministas, con personas de LGTBI, con personas de iglesias progresistas, etcétera, un factor común que él encontraba es la frialdad y la negatividad con la que estas personas se habían encontrado dentro de la iglesia, ¿no? Y decía, o sea, una de las preguntas que él les hacía, ¿no? Y esto nos contaba obviamente a nosotros, porque nos dijo, quiero contarles algo que ustedes no van a ver en los videos. Y era esto, ¿no? Que él les decía, bueno, ¿y qué te hizo dejar el cristianismo? ¿O qué te hace ser reactivo hacia el cristianismo y no aceptar estas ideas? Y algo que ellos decían es, bueno, realmente cuando tuve la oportunidad de interactuar con un cristiano o tuve la oportunidad de ir a una iglesia, o sea, básicamente me trataron mal, o sea, no respetaron mis ideas, no me preguntaron ni siquiera qué es lo que yo creía y de una me juzgaron. Entonces, Cian decía, sí, o sea, los cristianos sabemos que está mal, o sea, sabemos que las relaciones homosexuales están mal, sabemos que el cambiarnos de género no es algo bíblico, sabemos todas esas cosas, ¿no? Pero nos falta mucho tacto y nos falta mucho sentarnos con las personas y decirles, mira, cuéntame tu historia, ¿no? ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás ahí? Y una de las preguntas claves con las que yo me quedé es, ¿qué tal te ha ido a ti en tu estilo de vida? ¿No? Sé honesto conmigo y diré, ¿qué tal te va? ¿No? Y solo en ese diálogo uno realmente puede empezar a entender lo profundo del corazón de estas personas. Y es ahí en donde uno dice, y va ahí metiendo estas píldoras, ¿no? Del evangelio, ¿no? Llamando a las personas. Y como decía un pastor acá, ¿no? Eventualmente es el mismo Espíritu Santo el que les va a ir revelando a estas personas. Pero obviamente eso nunca va a pasar si es que llegan a la iglesia y todos les quedan viendo con cara de asco, ¿no? O sea, ese es un poco el inconveniente hoy en día y sí, o sea, nos falta mucho tacto, nos falta mucho sentarnos a hablar con alguien así y es algo que incluso a lo que le tenemos miedo, ¿no? O sea, yo he tenido muy pocas conversaciones con personas gays o lesbianas así
Pero yo recuerdo las pocas veces que lo he visto, sí me daba temor, pero no por mí, sino por toda esta agenda de, bueno, no vaya a decir algo que le ofenda, ¿no? Entonces, sí, creo que nos falta mucho avanzar en eso y es algo que tenemos que recorrer todavía. Yo también quisiera aportarte algo ahí, y es que la pregunta de Farid me parece bastante introspectiva y muy buena pregunta porque creo que lo que dice Juan también es increíble, y es que sabemos mucho acerca del mundo, pero la iglesia sabe muy poco de sí misma en muchas cosas. Y en ese estrato, por ejemplo, yo sí he podido hablar con muchos de ellos. De hecho, conozco personas no binarias y chicos que hemos podido avanzar todos ustedes saben todo este proceso. Um, y creo que el cristiano debe dejar su posición de superioridad moral y aterrizarse como lo que somos. Todos somos pecadores. ¿Mm? Solo que pecamos diferente. Eh, un homosexual que llega a la iglesia necesita tanto de Dios como el pastor que se subió a la tarima y vio el día anterior pornografía. Uh, o sea, mi pregunta es, más allá de cualquier cosa o de cuál pecado sea, creo que todos somos igualmente pecadores. Lo que sucede es que pecamos de formas diferentes y concebimos el pecado de forma diferente. Lo triste del cristiano es que el cristiano no entiende que es el hijo mayor en la parábola de los dos hijos perdidos, que siempre está ahí cerca del Padre, ¿no? Que está siempre ahí cerca. Timothy habla de esto en el amor pródigo, un libro bellísimo, hermosísimo, y una enseñanza en YouTube que se llama Amor Pródigo, si quieren consultarla. Y curiosamente, estos hijos menores, que son los que están en el mundo, viviendo el mundo, tienen una sensibilidad más rápida a arrepentirse de su pecado, más que el hijo mayor que vive cerca del padre. Es un análisis que me parece muy interesante y a mí me tocó mi vida muy fuerte, porque yo con mi esposa actual, cuando éramos novios, yo la llevé a vivir cosas muy difíciles, muy difíciles. Después la invitan aquí a Fax para que dé su versión. Pero El próximo podcast. la llevé a vivir cosas muy complejas y yo mismo tuve una vida desordenada, ¿no? Y pensando en eso, en esa reflexión de los dos hijos perdidos, encuentro, sabes que al final Jesús cierra el arco argumental del hijo menor. O sea, todos sabemos que el hijo menor entró a la fiesta, pero al final Jesús deja el final abierto del hijo mayor. El hijo mayor increpa al padre y le dice, ¿tú por qué hiciste esto? Pero si él es el homosexual, él es él es el otro. Y el padre con amor lo invita, pero no sabemos si entró. Pueda que sí, pueda que no. Eso debería llamarnos mucho la atención como iglesia, porque si alguien tiene que decir quién es Dios, es la iglesia. Y creo que Jesús hablando con un homosexual sería exactamente hablando conmigo, un mentiroso, un pecador. Te amo, Joan, amo quién eres, pero no acepto tu pecado. Ese es Jesús, es un Jesús que amas, pero ama con la verdad, no la verdad que omite, sino la verdad que confronta. Así que creo que cerraría con ese mensaje. El único problema que yo veo, y es del otro polo, es que justamente yo comparto todo lo que dicen, creo que tienen razón y tenemos que sensibilizarnos. También el otro inconveniente que veo del otro lado es que obviamente las personas LGTB les molesta que se les vea como pecado esa cuestión. Y justamente es la batalla de todo esto, es que es que ellos quieren normalizar que no sea pecado. Y las iglesias progresistas no solamente aceptan eso, que todas las iglesias deberíamos de aceptarlos, como bien dices, sino que las iglesias progresistas van más allá y dicen,
ni siquiera tienes que cambiar porque eso no está mal, no es pecado. Y esa es la batalla, creo yo, que tenemos que pelear en esa cuestión de ideas. Y bien mencionaste al principio, ¿no? Que es una batalla de ideas y no contra las personas, ¿no? Y eso es algo que también tenemos que tener muy en claro porque los cristianos sí nos tomamos como, siento muy personal algunas cuestiones, pero sí tener este punto fijo, por lo menos yo, de que pues obviamente es pecado, está mal, y aunque ellos quieran y muchas iglesias quieran decir que no es pecado, que no está mal, que Dios los ama así, es muy importante mencionar que pues está al mismo nivel, porque nosotros decimos está al mismo nivel y ese es el punto, pero ellos no, ni siquiera creen que esté en el mismo nivel, simplemente es como nosotros, no, o sea, tú estás casado y pues ya, ¿no? Y no es mal visto, no, en serio, Ya es normal. pero no Ya está mal, puede hacerlo. ya, pero, o sea, es justamente eso, y eso es lo que creo yo que es lo que ellos quieren pelear, que no se vea como pecado, que no sea pecado, y que muchas iglesias están sucumbiendo a eso, y ahí yo sí pondría como esa línea o ese límite. No sé a ustedes ahí qué No, opinan. y yo creo que con Juan estamos en la misma línea, ¿no? O sea, creo que de todas maneras, o sea, lo que pasa es que el amarles no implica omitir, ¿sí? Ese amor que omite no es bueno, no es amor, porque no es fiel a la verdad. Lo que sucede es que creo que la verdad tiene que decirse con compasión. Y cuando yo digo decir la verdad con compasión, no es omitir la verdad. Es que una cosa es, por ejemplo, que llegue, porque ha sucedido, llega el homosexual, se sienta en el culto y el pastor lo coge y toda la predicación fue para él. De la misma manera que los líderes a veces, predican en contra de una sola persona en el grupo. A veces, solo a veces. Eso no pasa mucho. Ese mismo método es el que aleja a la gente de la iglesia y de Jesús. Tú y yo podemos decir verdades con compasión de la misma manera que Jesús lo dijo, pero claramente la forma en que Jesús lo hace es una forma en que creo que debe ser un hábito para nosotros que provenga de Jesús, no de nosotros. Y, y creo que tenemos que ser consecuentes en eso. La homosexualidad es pecado, el lesbianismo es pecado, tanto como la fornicación heterosexual, tanto como mentir, como robar, como asesinar, ¿sí? Todo esto es pecado, pero ¿cómo le dirías la verdad a un asesino? Estando en su condición de pecado, es la verdad con compasión, aunque sea asesino, ¿sí? Y creo que en esa parte el ejercicio cristiano es un ejercicio de espíritu y verdad, dice Jesús, ¿no? De un adorador en espíritu y verdad, literal, que tenga la capacidad de balancear lo razonable con lo espiritual para dar una respuesta, ahí sí, de fe razonable. Eh, ante esto. Entonces, esa es mi respuesta. Creo que la verdad hay que decirla y la verdad va a engendrar odio. No todos van a recibir la verdad con compasión de la mejor manera. De hecho, te van a sacar de contexto, posiblemente te persigan, porque la verdad engendra odio. Pero de la misma manera que la verdad engendra odio, en otros va a engendrar arrepentimiento. Así que creo que hay que decir la verdad y asumir las consecuencias. Sí, Pues, sí, totalmente. Y bueno, ya para ir cerrando, creo que ha sido interesante por donde nos ha sacado todos estos puntos de Buzz Lightyear, pero ¿a dónde nos llevó vos el día de hoy? ajá, Nos llevó pero Nos llevó al infinito y más allá. al infinito y más allá. Sí. Pero bueno, sí, creo que ahí podemos ir resumiendo y todo siempre va al punto de ser conscientes que obviamente todos, como dice Juan, ¿no? Todos hemos pecado, todos tenemos nuestras falencias. Pero ahí sí también va el punto de obviamente no para todo hay diferentes también consecuencias, ¿no? Y creo que eso es un poco
como también hablábamos, ¿no? Esto de tener también compasión por las personas y como dice Farid, ¿no? O sea, no por esa compasión vamos a dejar pasar, decir, bueno, o sea, tú eres así y ya, o sea, quédate así y ya, o sea, porque el evangelio no es ven como eres y quédate como eres, ¿no? O sea, el evangelio te va a transformar y cuando tú ves a las personas que Jesús fue conociendo, fueron transformadas, ¿no? Así, entonces, no sé, amigos, pensamientos finales en 4 segundos, porque ya la gente se debe cansar de escucharnos. Yo solamente dejar con esta idea de que ellos van a luchar por... Ya se acabaron las 4. Gracias. Buenas noches. Ellos van a batallar porque lo veamos como que no es un pecado y está pasando en la actualidad. O sea, vean, hizo una transmisión especial Santiago hace como un año más o menos del documento de las iglesias, o sea, no solamente iglesias aisladas, sino de las asociaciones religiosas en Argentina acerca de estas posturas. No sé si ustedes lo han visto, pero está bastante interesante y es muy triste porque, o sea, ves las respuestas de las asociaciones y todas están yendo a este lado, justamente cediendo ante toda esta presión política, ¿no? Entonces, yo me quedaría con que sigamos firmes en eso. Dios los ama como a todos nosotros, pero igual Dios nos mueve a seguir a la estatura del varón perfecto, y eso es irnos perfeccionando, ir dejando malos hábitos, ir cambiando cosas y poco a poco irnos puliendo. Esa es la gracia y la misericordia de Dios que nos va ayudando, pero necesitamos querer ser cambiados, ¿no? Y entonces yo creo que ahí fijaría por lo menos yo mi línea en los amamos y todo, como a cualquier persona, pero sí es algo que está mal. Es algo que con lo que yo me quedaría. Sí, bueno, ya creo que, digamos que saqué varias conclusiones de esto. Yo lo que diría es aquellas personas que de pronto nos escucharon y no, digamos que no concuerdan con la teología cristiana respecto a esta verdad, ¿no? Esta verdad que varón y hembra nos creó. A los cristianofóbicos. Dios nos hizo varón y hembra porque Dios mismo. Es curioso y a mí me sorprende cómo la Biblia es tan literal cuando dice que Dios no vio que no era bueno que el hombre estuviera solo, ¿sí? Y no solo por su relación sexual íntima, sino porque necesitaba una compañía complementaria. La naturaleza del hombre es el complemento de la mujer y la mujer es el complemento del hombre. Esa es la naturaleza ontológica, porque no está bien que el hombre esté solo y por eso Juan y Farid apresúrense a casarse. Ya casi. En eso estamos. Por lo tanto, Dios concibe nuestra naturaleza y quiere que vivamos nuestra sexualidad con completa libertad y responsabilidad con la pareja que él quiere que tengamos. Así que la heterosexualidad no debe verse como algo impositivo o negativo, sino como el diseño original de Dios para la humanidad. Sí. Yo estoy de acuerdo y nada más terminaría... Terminarías invitándolos a Fax 2022, bro, por favor. Sí, eso después de la otra terminación que tengo. Sí, pero bueno, sí, no, solo al final, ahorita se me vino a mente, ¿no? Porque se supone que son podcasts de apologética y casi siempre sacamos el pasaje de primera de Pedro 3:15, ¿no? Entonces, sí. todo es de estar preparados para presentar defensa con mansedumbre, etcétera, etcétera. Pero nos olvidamos de la primera parte, ¿no? Santificar a Dios en nuestros corazones. Y esa frasecita es muy profunda. No sé si todos los apologistas entendamos la profundidad de esto, ¿no? Que a veces nos saltamos y creo que tiene que ver con todo esto.
Así que bueno, ya para ir terminando, ahora sí, a nuestros queridos oyentes, también queremos invitarlos a Facts 2022. Va a ser una conferencia en el mes de agosto y tiene un costo de apenas $11, ¿no, Farid? Ya, $11. Nuestro corazón siempre ha estado en traer la apologética de calidad a Latinoamérica, porque cuando nosotros estudiábamos apologética todo estaba en inglés. Entonces, también conocemos lo costoso que son esas cosas y siempre nuestro corazón fue lo mejor y lo más barato. Entonces, por eso siempre estamos batallando en ese sentido y pues literalmente tenemos unas personas increíbles que nos están apoyando, Josh McDowell, Mike Licona, William Lane Craig, Raúl Jaramillo, Santiago Alarcón. Uf, con Raúl ya debería ser suficiente. Sí, ya con Raúl entre los grandes. No, la verdad es que, bueno, y también van a estar amigos españoles, Instituto Pontea, Andy y Gerson Marcadal van a estar ahí con nosotros. Y Piel Arroyo. Y Tiel Arroyo. Entonces, la verdad es que nos alocamos, soñamos en grande y Dios abrió las puertas, que fue algo ahí grandioso, todo es por él y para él. Y nada, pues es para que la gente en Latinoamérica aproveche, van a estar hablando de temas variados, desde temas como apologética y los pastores, hasta temas como la resurrección, las implicaciones de la resurrección, los milagros y todas las cosas y preguntas que ustedes se hacen frecuentemente y que ustedes estudiantes también batallan o les preguntan. Entonces, nada más es invitarlos a que estén ahí. Es un evento totalmente virtual y pues nada, no se lo pierdan. Busquen la página Fax Learning y ahí pues van a ver más detalles de todo esto, van a ver la cartelera y nos vemos 5 y 6 de agosto. No sé, ¿tú ya sabías de este congreso, Joan? Claro. Ya sabía y se te trabaste, bro, otra vez. No fue de Dios, bro. Sí, ¿No sí, te sí. gusta este congreso? Claro, Facts 2022, ahí estamos pendientes, estamos súper pendientes y pues emocionados, porque aquí el capítulo en Colombia está muy interesado en poder también participar. Vamos a estar haciendo ahí algunas promociones, no se pierdan, vamos a estar haciendo unos lives y todo. Ahí por si también todavía tienen problemas en lo económico, pues no pasa nada, chequen las promociones y el chiste es que todos asistan y todos puedan ser bendecidos. Entonces, pues, Joan, amigo, un gustazo estar aquí contigo. Eres bienvenido aquí para cuando gustes. Ya sabes, aquí es tu podcast. Y pues, Juan, muchísimas gracias, amigo, pues nuevamente. Gracias por todas las cosas y pues gracias al público que nos escucha, sea en YouTube, en Spotify, en donde quiera que nos... ya iba a decir una tontería, pero mejor ya no la digo. Pero donde quiera que nos... en OnlyFans, y nos escuchen en OnlyFans, ¿no es cierto? No, en donde quiera que nos estén escuchando, muchas gracias. Y si tienen comentarios, preguntas acerca de este tema, pueden hacérnoslas, escribir en redes sociales y... tardamos un poco, pero sí contestamos. Entonces, muchísimas gracias. Dios les bendiga. Joan, Juan, nos vemos, amigos. Bendiciones. Un saludo a todos, a Jesús honra. Chao. Adiós, amigos. Bendiciones.